Buenas noches. Lo que nos trae aquí hoy es hablar acerca de el SCORE Mamá 2025. Como sabemos muy bien, el SCORE Mamá es el sistema de alerta obstétrica temprana, que ya lo hemos venido hasta ahora manejando en las áreas que atendemos pacientes maternas. ¿Cómo tenemos que ver con esta aplicación? Bueno, el protocolo SCORE Mamá y claves obstétricas en su actualización se articula, como lo ha venido haciendo, con todos los hospitales y centros de salud que tienen que ver con la atención materna. Y no se excluye al IES como tal, ya que estamos siendo integrantes de la red de atención a nivel nacional. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la fundamentación legal para esta actualización, que se fundamenta en el Acuerdo Ministerial 0042-2025, que acuerda en el artículo 1, 2 y 3 aprobar y autorizar la publicación de este protocolo. También dispone que el protocolo SCORE Mamá y claves obstétricas sea de aplicación obligatoria en todo el sistema nacional. Además de disponer la publicación de protocolos SCORE Mamá y claves obstétricas en la página web del Ministerio de Salud Pública. Existe una disposición derogatoria donde deja sin efecto el protocolo que veníamos manejando desde el 29 de marzo del 2017 para poner una disposición final dada el 13 de octubre de 2025 en Quito. Muy bien, con eso en mente, arrancamos. Se mantiene el objetivo general, es decir, mejorar la detección y manejo de las emergencias obstétricas, contribuyendo así a la reducción de la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de estandarizar los criterios de manejo a nivel nacional y que sean el soporte permanente de los profesionales que se encuentran en atención directa de las gestantes y puérperas en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Atención de Salud Pública. Durante el embarazo, parto y puerperio. Cuando hablamos de estandarizar, hablamos de hablar un mismo idioma. Hablamos de compartir objetivos en común, independientemente de cuál sea nuestra escuela, nuestro año de formación, nuestro lugar de donde vengamos. Cuando nosotros estandarizamos una atención, tenemos que todo el mundo que está involucrado en la atención materna alinearse a un mismo propósito y a unos mismos objetivos. Es así como nacen también los objetivos específicos, que se señalan 3 para este efecto. El primero nos habla acerca de identificar de manera temprana la alteración de signos vitales, que alertan sobre las posibles complicaciones obstétricas para la toma de decisiones desde el primer contacto con la gestante o puérpera. Es decir, que el protocolo se va a aplicar en todos los niveles de atención y también en todas las instancias, como emergencia, consultas externas, centros obstétricos, salas de parto. También en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Como segundo objetivo tenemos establecer criterios para un diagnóstico temprano, tratamiento sistemático de los trastornos hipertensivos, hemorragias y sepsis obstétrica. ¿Por qué estos 3? Porque estos 3 son los de más alta incidencia en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. También hablamos de estandarizar la respuesta del equipo de salud ante las emergencias obstétricas. Importantísimo, ¿verdad? Porque en la atención materna se involucran muchos profesionales de la salud, como son los médicos, enfermeras, ginecólogos. Entonces, tenemos que hablar un mismo idioma.
¿Por qué? Porque el alcance de este protocolo está dirigido a todos los profesionales de salud, del Sistema Nacional de Salud, que atienden de manera directa a las gestantes y puérperas. Vamos a hacer un poquito de historia, trayendo a colación una estadística muy general, que es compartida también en el protocolo, donde nos habla que la mortalidad materna en el Ecuador en los 2 últimos años ha ido en disminución. Es así que el color azul está representado por el año 2023, donde se presentaron 95 casos. Y el color anaranjado está representando al 2024, donde se reportaron 86 casos, con una leve disminución en comparación. También tenemos una distribución de causas de muerte materna en el 2023, tomando preponderancia los trastornos hipertensivos que causaron esas muertes maternas, en primer lugar, y luego las hemorragias obstétricas en segundo lugar, y por último, las infecciones del embarazo, parto y puerperio, como última y no menos importante, causa de muerte materna en el 2023. En cambio, en el 2024 vemos que las hemorragias obstétricas tomaron la preponderancia en cuanto a las causas de muerte y los trastornos hipertensivos pasaron a un segundo plano. Y en el tercer plano se mantienen las infecciones. Esto se relaciona muy probablemente a que los trastornos hipertensivos de un año a otro fueron atendidos más diligentemente, prontamente. Muy probablemente porque estamos tomando muy en serio nuestro trabajo al aplicar los sistemas de alerta temprana. Esta es una comparativa de los 2 años. Y en cuanto a la estadística de 2025, todavía no se emite el boletín epidemiológico correspondiente al año 2025. Luego, en el protocolo se nos va a desplegar un glosario técnico en cuanto a la terminología que vamos a topar. Es importante cuando hablamos de estandarizar, hablar un mismo idioma. Por eso les animo a que ustedes revisen esa terminología para estar 100% segura de que estamos usando el mismo lenguaje técnico en todas las instancias de atención. Ustedes pueden seguir ese QR y les va a dar a un juego educativo para tratar unos términos de ese glosario. Ahora sí, entremos en contexto. ¿Cuáles son las variables clínicas del SCORMAMA actuales? Bueno, para este caso tenemos 9 variables. Anteriormente, en el 2017, eran 8. Vamos a ver cuáles son. Primero tenemos la temperatura, la tensión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, hasta ahí todo igual. Incursiona la oxigenoterapia como nuevo variable. Y luego sigue el nivel de conciencia, que ya lo teníamos en el 2017, y en vez de la proteinuria está el gasto urinario como nuevo variable clínica a valorar. Luego tenemos un recuadro que habla acerca de la evaluación del SCORMAMA. Y tenemos 5 puntos a tratar. La toma de signos vitales con terapia de oxígeno y la medición de diuresis. ¿Cuándo es el caso de tomar en cuenta estas variables en cada valoración? El segundo punto es el registro obligatorio de esos signos vitales. ¿En dónde lo vamos a registrar? En los formularios que son parte de la historia clínica, como el 005, que es la evolución y prescripción, el 006, que habla de la epicrisis, el 008, que es la atención en emergencia, el 051, es decir, el partograma, y el 053, que es cuando usamos la referencia y contrarreferencia en los casos de derivación. Como punto 3 tenemos asignar la puntuación.
Es decir, tomamos los signos vitales, registramos y puntuamos, dependiendo de las variables que hemos valorado. Como cuarto punto, realizar la sumatoria del puntaje y, dependiendo de la puntuación obtenida, realizar la acción correspondiente. ¿Cuál es esta acción? Ya la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la tabla de puntuación como la anterior, ¿verdad? Donde el color blanco y el rango 0 es los parámetros ideales. Y las desviaciones que tenemos, las variaciones, perdón, que tenemos hacia la derecha y hacia la izquierda, nos da la posibilidad de la puntuación que nos deseamos, ¿verdad? Dependiendo de la variación de los signos vitales, se ha asignado un puntaje que es altamente sensible para detectar a tiempo a las gestantes y puérperas con riesgo de morbilidad. ¿Por qué es altamente sensible? Porque los signos vitales pueden variar. Por ejemplo, por situaciones como estrés, por situaciones como incomodidad, por situaciones como ejercicio físico. Si nosotros tenemos una mamá, valoramos a una materna y no le damos el tiempo y la comodidad para valorar esos signos vitales, pueden ser variables. Este es el antiguo tabla de puntuación, es decir, la del 2017, donde vemos todavía la proteinuria, ¿verdad? Y no vemos la oxigenoterapia. ¿Cuántos parámetros eran valorados anteriormente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Perdón. En cambio ahora, la variación es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 parámetros a valorar. Aquí tenemos un caso. Gestante de 20 años de edad con 34 semanas de gestación, con parámetros de signos vitales como frecuencia cardíaca, 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria, 22 respiraciones por minuto, presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio, temperatura 36,5 grados centígrados y saturación de 96%. Está respirando el aire ambiente y la diuresis no es cuantificada. Sigue manteniendo como nivel de conciencia alerta. Entonces, aquí está la puntuación de todos esos parámetros. Algunos están dentro de la categoría 0 y otros nos da una puntuación, en el caso de la presión sistólica, de 1. En el caso de la frecuencia cardíaca, que está aumentada, también da una puntuación de 1. Y la frecuencia respiratoria, que también está levemente aumentada, nos da una puntuación de 1. Entonces tenemos como sumatoria total 3. Entonces, ¿cuál sería la periodicidad de evaluación y registro del score mamá en las diferentes dependencias del hospital? Para efectos de lo que nos interesa a nosotros, en cuanto a la observación y el centro obstétrico y las salas de parto, el periodo de evaluación será al ingreso del área y las subsecuentes serán según la puntuación. Es decir que si nosotros tenemos en los hospitales generales de especialidad y especializados, como es el caso del Hospital de Los Ceibos, tenemos una puntuación de 1, una puntuación de 0, perdón, se evaluará y se analizará los factores de riesgo, el bienestar materno-fetal y los signos de alarma de esa mamá. Si tenemos el 1 como puntuación, entonces aplicaremos el score mamá cada 4 horas y se registrará. Se evalúan los signos vitales, los signos de alarma materna, se evalúan los factores de riesgo, se realiza pruebas de bienestar fetal básicas como la medición de la frecuencia cardíaca fetal, se consideran los exámenes complementarios, como por ejemplo la biometría, los exámenes de proteinuria, y si la puntuación se revierte
Luego de un tiempo aceptable, se envía a la paciente a casa y se realiza el seguimiento correspondiente con la cita. Si por el contrario la puntuación es de 2 a 4, la aplicación del Esformamá será cada hora, con su registro. Se sigue valorando los signos de alarma y los signos de alarma materna y se realiza el diagnóstico primario con el cuadro clínico. Se comunica al médico tratante, quien deberá evaluar a la paciente en un tiempo máximo de 30 minutos. Y nosotros ya nos ponemos en alarma y alistamos, activamos y o aplicamos la clave que corresponda para ese caso, que puede ser la clave azul, roja y amarilla. ¿Cómo podría ser una forma de alistar y activarse? Llevando, una vez detectado esta variación de la puntuación, tenemos que alistar el carro, acercarlo donde está la madre para menorar el tiempo de respuesta y comunicar a el equipo que se requiera para la activación de la clave, que puede ser entre 4 o 5 personas. También, si no se revierte el puntaje en 60 minutos, es decir, en una hora, se evalúan los signos de alarma materna y el bienestar fetal. ¿Cuáles son los signos de alarma materna? Por ejemplo, visión borrosa, cefalea, sangrado, eh, secreciones vaginales, también son signos de alarma. Se realiza el tratamiento según corresponda y si no se revierte la puntuación, se sigue con los pasos correspondientes. Es decir, si va progresando, ¿verdad?, hacia el aumento. Si tenemos un puntaje mayor o igual a 5, se aplica el Esformamá cada 30 minutos y se registra. Se evalúan los signos vitales más los signos de alarma y se realiza el diagnóstico primario basado en el cuadro clínico. Es decir, para detectar si se trata de una clave azul, roja o amarilla y la severidad del caso. Si no revierte el puntaje en 30 minutos, hay que evaluar los signos de alarma materna y el bienestar fetal. Cuando nos recibimos, ya vimos los signos de alarma materna, también el bienestar fetal, con la medición de la frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos dentro del protocolo el anexo 3. El anexo 3 nos habla de los factores de riesgo relacionados con cada clave obstétrica. Los factores de riesgo predictorios de la hemorragia obstétrica. En este caso, tenemos un listado. Entre muchos tenemos la edad mayor a 40, la edad menor de 18 años, el acretismo presentario, la sospecha de desprendimiento de placenta normo incerta, la placenta previa conocida, preeclampsia, entre otros. También tenemos los factores de riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, como son la preeclampsia anterior, la hipertensión crónica grado 2, la diabetes pregestacional y los embarazos múltiples. Los factores de riesgo asociados a infecciones maternas, como son, entre otros, la mastitis, la preeclampsia, las laceraciones perineales complejas, ruptura prolongada de membranas, parto instrumentado cesárea. Y los factores relacionados con la paciente, que son la anemia, la hipertensión crónica, la diabetes mellitus, entre otras. Los factores de riesgo en general son parto por cesárea en trabajo de parto por cesárea sin trabajo de parto, las enfermedades hepáticas, entre otros. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a la valoración del Esformamá con la actualización del 2025. Ya estamos en ejecución de esta actualización en el área de centro obstétrico desde este mes. Cada paciente obstétrica que ingresa tiene su registro de Esformamá. ¿Cómo vamos a puntuar ese Esformamá? Ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez para que no se nos olvide. Entonces, tenemos que si el puntaje es 0, se hace la evaluación al inicio, ¿verdad? Y se sigue revisando el bienestar materno fetal y los signos de alarma. En cambio, si es de 1, el puntaje es de 1, se aplicará cada 4 horas y el registro.
Si el puntaje de 2 a 4 es cada 60 minutos y registro. Y si el puntaje es mayor o igual a 5, el score mamá tiene que ser evaluado cada 30 minutos y registro. ¿Quién es el encargado de evaluar el score mamá? Cualquier componente del equipo médico. En este caso, las enfermeras, los médicos tratantes, los médicos asistenciales, los estudiantes de internos de medicina, obstetricia o enfermería, los auxiliares de enfermería, todos formamos un equipo, porque la idea de que funcione este protocolo como tal, estandarizado, es de que todo el equipo se encuentre capacitado para la toma y la valoración de sus signos vitales. Esta capacitación es una de las primeras para dar la entrada a la aplicación total del Score MOMA. Estamos viendo en esta etapa la generalidad de la aplicación. Continuaremos en una segunda etapa viendo el detalle de cada una de las claves, cómo aplicamos las claves, cómo activamos las claves, cómo hacemos el feedback una vez que hayamos activado una clave. Más allá del cumplimiento del protocolo, estamos ejerciendo nuestra labor profesional para, como decía el objetivo general, la detección oportuna y la toma de decisiones. En nuestras manos están la vida de las madres y del niño por nacer. Estamos pendientes de una segunda etapa de esta capacitación y combinamos con una tercera etapa con la aplicación de los talleres de las claves obstétricas. Muchas gracias.